Gracias, gracias. Presidente. Hola, presidente, ¿cómo está usted? Muy bien.
dirigirme a todos ustedes en el marco de esta séptima reunión iberoamericana de ministros de Hacienda y de Economía, y hacerlo precisamente como presidente de la República Dominicana, quien ostenta la presidencia pro tempore de la Conferencia Iberoamericana para los 2 próximos años, pero hacerlo también en el contexto tan importante que estamos atravesando todos debido a la pandemia 9. En el año 2020 fue un año muy duro para todos. Tuvimos que hacer frente a desafíos y retos que jamás hubiéramos pensado que tendríamos que afrontar. La respuesta en todos los sitios fue la misma: salvar vidas y proteger a nuestras poblaciones con todos los mecanismos a nuestro alcance. Casi un año después, en muchos sitios la pandemia está en fase remitente y las consecuencias más duras están quedando atrás. Pero es ahora, cuando ese esfuerzo que hemos hecho todos, bajo la misma causa y con el mismo propósito, lastra y trata de manera diferente a los países más desarrollados de los países de renta media. La pandemia ha ocasionado un aumento significativo en los niveles de endeudamiento de la mayoría de los países. Hemos tenido que adaptar nuestros sistemas de salud, ampliarlo y proteger también el empleo y la economía de millones de familias. Y aquí, señores y señoras, se ha puesto una vez más de relieve la brecha existente entre economías avanzadas y emergentes en el acceso a financiamiento suficiente y barato para enfrentar las necesidades de gasto extraordinario que creó la pandemia del COVID-19 y que los países de renta media nos enfrentamos a graves adversidades que apuntan a peligrosas crisis económicas y sociales. La mayor parte de los países iberoamericanos hemos tenido tradicionalmente acceso a los mercados de crédito internacional a una mayor tasa de interés que la que pagan los países más desarrollados, y hemos presentado en muchos casos mayores déficits estructurales que estos, con un menor espacio fiscal con el que enfrentar la crisis. Es por eso que en esta reunión es tan importante y vital para millones de seres humanos en el planeta y para el desarrollo justo e inclusivo de nuestras naciones. Siempre hemos dicho que en esta pandemia no dejaríamos a nadie atrás, y es el momento de pasar de las palabras a los hechos. No podemos olvidar que un acceso desigual al financiamiento afecta a la capacidad de los países de garantizar suficientes vacunas y a precios asequibles, lo que implica distintos ritmos de inmunización y consecuentemente una recuperación dispar que podría incrementar aún más la desigualdad. Pero tampoco debemos olvidar que retos latentes como el cambio climático, la cuarta revolución industrial, la transición ecológica y muchos otros desafíos no podrían ser enfrentados con determinación sin los mecanismos financieros suficientes que garanticen una buena salud a largo plazo de las finanzas estatales. De esta manera debemos actuar, pero debemos actuar coordinados y con un propósito bien marcado y definido. Es el momento de actuar y hacerlo ya. De esa manera apoyamos la iniciativa del Fondo Monetario Internacional de aprobar una asignación general de derechos especiales de giro en un monto equivalente a 650.000 millones para contribuir a la provisión de liquidez y beneficiar a todos los países miembros en su recuperación económica de esta crisis. Pero debemos ir más allá. Debemos ir más allá para reclamar y conseguir nuevos mecanismos que consoliden nuestra posición y ganar esta batalla que estamos planteando. Las necesidades de financiamiento en el corto plazo seguirán siendo altas, dado que las recaudaciones fiscales pueden tomar cierto tiempo en volver a su trayectoria prepandemia y es necesario seguir mitigando los efectos sanitarios y económicos del COVID-19. De esta manera, se hace imperativa la necesidad de estudiar y, en caso de que se vea conveniente, promover la adopción de un nuevo marco o estándar multilateral de valoración de riesgos financieros y macroeconómicos que incorpore la particularidad de la situación de las COVID-19 y las medidas de respuesta para evitar que las rebajas de la calificación crediticia generen un efecto procíclico, suponiendo un agravamiento adicional de esta situación.
Debemos también promover la discusión y, en el contexto actual, la posible suspensión sobre los sobrecargos en los préstamos de apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional para contribuir a reducir las necesidades de financiación de algunos países de renta media que más lo necesitan, pero manteniendo simultáneamente la solidez financiera de la institución. Así como también apoyar la iniciativa lanzada por el Club de París y el G20 para el establecimiento de un marco común para la negociación coordinada de tratamientos de alivio de deuda. Debemos apoyar la discusión de mecanismos y herramientas de política económica para responder a la crisis y mantener sus países dentro de la ruta para cumplir con la Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Debemos promover el análisis de posibles capitalizaciones de los bancos multilaterales de desarrollo de América Latina y el Caribe y considerar que estos bancos de desarrollo multilaterales y algunos de países desarrollados puedan prestar a proyectos especiales de alianzas público-privadas o fideicomisos públicos sin que fuesen considerados como deuda soberana. También considerar la posibilidad de utilizar recursos adicionales para financiar en condiciones blandas o donaciones proyectos en áreas de desarrollo sostenible, tales como agua, salud, agua potable para los países más vulnerables de la región. Ministras y ministros, la agenda es extensa porque el reto es enorme. Hay momentos en que la historia nos colocan a todos en una situación en la que no vale esconderse ni poner excusas. Hay que ser valientes y asumir el reto con fuerza, ideas y determinación. Este es uno de esos momentos. Nunca antes nos hemos enfrentado a desafíos tan complejos que requirieran de una acción coordinada y actuar como una sola voz. Iberoamérica cuenta con la fuerza suficiente de su gente y la determinación de sus gobiernos para no ser un actor más del tablero global, sino para ser un actor de cambio con voz propia y la fuerza suficiente para transformar al mundo. Si conseguimos aunar esfuerzos y compartimos las metas y tratamos de llegar a consenso, seremos capaces de afrontar los principales retos globales como el cambio climático, la desigualdad social y la disrupción tecnológica, al igual que prevenir la aparición de crisis similares mediante el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación en el espacio iberoamericano. Siempre lo he dicho, este es el momento iberoamericano. Este es el momento para que se escuche nuestra voz y se apliquen nuestras ideas. Si lo hacemos juntos, seremos imparables. Espero que tengan una fructífera reunión y mucho ánimo, tolerancia y espero acierto en sus trabajos. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente, por sus esperanzadoras palabras. A continuación, pasamos la palabra a la señora Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana. Muy querido presidente Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. Querido presidente, muchísimas gracias por sus palabras, por su excelente discurso, por su apoyo. De verdad, muchas felicidades, muy contentos de estar hoy aquí con República Dominicana. Y como le he dicho en el momento informal anterior a que comenzáramos esta reunión, siempre estaré con República Dominicana durante todo el tiempo como secretaria general iberoamericana y ahí donde me toque servir a mi región y a mi país. Muchísimas gracias, querido presidente. Querido canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez Gil, querido ministro de Hacienda de la República Dominicana, José Manuel Vicente, querido ministro de Economía y Planificación, Miguel Seara Hatton, distinguidos y distinguidas ministras y ministros de Hacienda y Economía de los países iberoamericanos, estimados representantes de las instituciones financieras internacionales, amigos y amigas todos. É incrível
Porém, a pouco mais de um mês de realização de Cimeira Iberoamericana, já estamos aqui reunidos nesta primeira ministerial da 28ª Cimeira Iberoamericana. A República Dominicana assumiu a Secretaria Pro Tempore com um compromisso enorme e afoita para trabalhar. É realmente louvável. El presidente Abinader, fiel a su reputación, no ha perdido ni un segundo en arremangarse la camisa y poner manos a la obra. Querido presidente, lamento mucho no poder estar acompañándolo hoy en Santo Domingo. A mí y a mi equipo nos hacía mucha ilusión estar, pero estoy segura de que muy pronto estaremos ahí con ustedes. Con ello aprovecho también para compartir mis mayores deseos, querido presidente, de que Dominicana logre controlar cuanto antes la pandemia. Confío que así será, gracias a sus esfuerzos y al empeño de todos los dominicanos y dominicanas. Queridos ministros y ministras, la convocatoria expresa de esta reunión es fiel reflejo de su urgencia. Nuestros países se encuentran todavía en un cuadro económico sumamente complejo, marcado por la durísima recesión que vivimos el año pasado. Una recesión de la cual no nos será fácil recuperarnos, como bien lo ha dicho el presidente Abinader. Y digo esto porque la crisis es profunda, compleja, multidimensional, no solo en nuestra región, sino en el mundo entero. Y ha tenido altos costos, tanto humanos como económicos. Pero no todos los países tenemos los mismos recursos para recuperarnos. Y es ahí donde reside el grave problema que enfrentamos en la reunión de hoy. Diciéndolo pronto, los costos de la pandemia tienen una distribución equitativa, pero los recursos para luchar contra ella tienen una distribución profundamente desigual. Como voy diciendo desde hace más de un año, en esta pandemia los países se enferman igual, pero se curan distinto. La misión de esta reunión ministerial es, por tanto, muy específica. Reducir cuanto antes los factores que pueden lastrar de manera determinante nuestra recuperación. En primer lugar, el acceso a las vacunas, como bien lo decía también el presidente. Y en segundo lugar, el acceso al financiamiento, para poder ampliar nuestro espacio fiscal. En cuanto a vacunas, la región enfrenta importantes retos todavía. Según los últimos datos, en Iberoamérica hemos aplicado más de 160 millones de vacunas, la mitad de las que ha aplicado Estados Unidos, a pasar de tener nosotros el doble de la población. Y a este ritmo no inmunizaremos a nuestra población sino hasta finales del año que viene. La región ya cruzó el tristísimo umbral del 1.000.000 de muertes por COVID, un tercio del total mundial, aunque representamos solo el 8% de la población. Y el mecanismo de COVAX, que es el mecanismo multilateral para poder tener acceso a las vacunas en los países menos desarrollados, siguen sufriendo una brecha de financiamiento de alrededor de $22 millones. En cuanto al financiamiento para la recuperación, debo decir varias cosas. Esta es una tarea que hemos venido trabajando en la CEGIP desde que empezó la pandemia y que tuvo mucho protagonismo en la Cumbre Iberoamericana de Andorra el mes pasado. Venimos avanzando en esto a todos los niveles y en todos los sectores de la conferencia, pero destaco las reuniones oficiales que hemos tenido con nuestros grupos de expertos, de economistas, la declaración de los ministros de Relaciones Exteriores y de los presidentes, jefes de Estado y de Gobierno, y la reunión de bancos centrales de nuestros países. Por eso, buena parte del camino está andado. La declaración ministerial, por ejemplo, que estaremos firmando esta tarde, a la cual hacía claramente referencia el presidente Abinader, la hemos construido con base en los distintos documentos oficiales y posiciones de los países, que incluye iniciativas a las que en breve me referiré. Pero lo cierto es que ya tenemos el barco listo. Lo que falta es echarlo al mar. Y ese es el objetivo de esta reunión. Querido presidente, queridos ministros, la declaración de esta ministerial avanza sobre 3 importantes temas sobre los cuales me gustaría detenerme rápidamente.
El primero versa sobre lo que podemos hacer en cuanto a la próxima emisión de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. El segundo, sobre cómo podemos potenciar a nuestros bancos de desarrollo. Y el tercero, sobre cómo podemos mejorar algunas de las condiciones que enfrentan nuestros países en los mercados financieros internacionales para la sostenibilidad macroeconómica y la estabilidad de nuestras economías. La declaración, por último, no es ajena, porque no es ajena esta comunidad a otros esfuerzos que se están haciendo en el ámbito internacional, como las propuestas que hacen un llamado a crear un fondo de cooperación internacional para la recuperación. Costa Rica, por ejemplo, ha hecho una propuesta en este sentido. O la iniciativa ahora en ciernes en el G7 sobre una tasa fiscal global corporativa. Son muchos los retos que enfrentamos todos para mejorar la recaudación en los países y luchar contra la evasión y la salida ilícita de recursos. Y por eso nos parece importante mencionarlo, porque todos ustedes están enfrentados al tema no solo del gasto, sino de elevar los ingresos. Pero en esta declaración, el foco ha estado en los derechos especiales de giro por la inmediatez de su emisión, por lo que quisiera, si me permiten, ahondar un poco en el porqué. Gracias a esfuerzos multilaterales muy importantes, de los cuales Iberoamérica nunca fue ajena, estamos a las puertas de una emisión de 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, DEX para decirlo pronto. Como ustedes saben, los DEX son activos de reserva que aparecen en los balances de los bancos centrales y pueden cambiarse por 5 importantes monedas globales: el yen, el renminbi, el pound británico, el euro y el dólar norteamericano. De esta forma, su utilidad es múltiple. Pueden quedarse ya como reservas, reduciendo el costo de garantizar liquidez ante los mercados de deuda y de divisas, o ya una vez cambiados por moneda dura, dependiendo de la normativa en el uso de reservas extranjeras de los bancos centrales de los países, que son muy diversas en los países de la región, podrían ser usados como parte de un esfuerzo fiscal. En dicho escenario, el gasto conllevaría un costo en la tasa de interés de los DEX, que es actualmente del 0.05%, sin duda la tasa más baja a la que podríamos tener acceso. De la emisión de estos DEX, calculamos, acordémonos, 650.000 millones, calculamos que alrededor de 68.000 millones llegarían a América Latina, lo que representa un 1.25% de nuestro Producto Interno Bruto y casi el doble de todo lo que ha prestado en conjunto el BID, la CAF y el Banco Mundial América Latina durante esta crisis. O sea, es una suma importante, no es la panacea, pero es una suma muy importante. Estamos hablando, en fin, de importantes cantidades de recursos. Los DEX, sin embargo, tienen un problema. Como se distribuyen con base en las cuotas de los países en el fondo, la gran mayoría de ellos irán a los países ricos o aquellos que menos los necesitan. Para darles una idea, 40% de todos los nuevos DEX irán a los países del G7, lo cual representa más de 250.000 millones de dólares. Fuera del G7, China, por ejemplo, recibiría 40.000 millones en derechos especiales de giro. Por eso es importante que aprovechemos esta oportunidad para ir más allá y lograr mecanismos de redistribución, cesión o crédito de los DEX para los países que los necesitan, o sea, pasar de los países que no los necesitan a que puedan ser un recurso de los países que los necesitan. Hay muchas maneras de hacer esto y de lograr el llamado link, la relación entre los DEX y el desarrollo. Y de momento hay varias iniciativas multilaterales. Conocemos nosotros, por ejemplo, una iniciativa en África, otra en India, otra en ASEAN, que van en esta dirección. Unos abogan por cambiar los artículos de constitución del Fondo Monetario Internacional para, por ejemplo, hacer que la distribución de los DEX
se haga en base a criterios de desarrollo y no de cuotas. Otros apuntan hacia mecanismos de cesión voluntaria a través de fondos fiduciarios con gestión y garantía también de bancos de desarrollo. Y otros hablan de utilizar los DECs como palancas para mejorar la liquidez de los mercados de deudas emergentes, solo para citar algunos. Las opciones en definitiva son varias y como el objetivo de esta comunidad es sentar las bases, las condiciones para que sea cual sea la solución que se encuentre, nosotros podamos tener herramientas para aprovecharlo. Es por ello que en esta declaración hacemos varios llamados que ayudarán a sentar estas bases. Por ejemplo, apoyar la designación de bancos de desarrollo latinoamericanos como tenedores autorizados de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario. Esto es una condición sine qua non para que los DECs puedan ser canalizados a propuestas específicas de desarrollo y a las necesidades de nuestros países. De momento, América Latina y el Caribe son la única región del mundo, o emergente, mejor dicho, que no tiene Banco de Desarrollo como tenedor autorizado en la cuenta de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario. África tiene, India tiene, el Lejano y el Medio Oriente tienen, nosotros no. Insistiremos, por otra parte, en la propia necesidad de buscar soluciones de reasignación de los derechos especiales de giro, lo cual incide en el debate multilateral que, como les comentaba, está actualmente en pleno desarrollo. Esto es muy importante porque el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza, lo que se llama el PRGT en sus siglas en inglés, que fue creado en el 2008, es el único vehículo actual dentro del fondo para ceder DECs a países pobres. Pero este mecanismo excluye a los países de ingreso medio y creo que esto se dio por dos razones. Una, porque fueron muy pocos los DECs cedidos a esta facilidad y por tanto se establecieron decisiones para sentar prioridades para los países más pobres, lo que nos dejó fuera a nosotros. Tenemos que unir nuestra voz y dejar claro que en nuestros países hay tantas necesidades y que somos los países más golpeados por esta crisis, que en nuestros países de ingreso medio viven 2/3 partes de las personas en situación de pobreza en el mundo y que si no actuamos a tiempo, arriesgamos que todos los esfuerzos puedan desembocar en ampliar el PRGT, lo cual implicaría que nosotros nos quedamos fuera. Por eso propondremos también, por último, a un nivel más general, la consideración de nuevos criterios de análisis crediticio y financiero en el marco de la pandemia y los objetivos de desarrollo sostenible de cara a temas como las rebajas de los ratings o las tasas de sobrecargo del Fondo Monetario Internacional. Hoy tenemos el gran lujo de contar con varios representantes de instituciones financieras internacionales. Está con nosotros el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, cuyo apoyo y perspectiva serán de gran ayuda para avanzar en estas tareas tan urgentes. Asimismo, estaremos muy interesados en oír las opiniones de cada uno de nuestros ministros y ministras que, si bien han hecho sus contribuciones a la declaración, estoy segura de que tienen muchas más ideas para compartir. Si logramos una solución, podremos aprovechar esta coyuntura para multiplicar los recursos al alcance de nuestros países, para ya no estar hablando de miles de millones, sino de millones de millones. Con ello seremos capaces de cerrar las brechas de esta recuperación divergente y salir nuevamente de la pobreza y las desigualdades que afectan a nuestra región, sentar las bases de una recuperación hacia una normalidad no solamente nueva, sino también mejor, más sostenible, más incluyente, más próspera, más resiliente y más justa. Muchas gracias, muito obrigada. Muchas gracias por sus palabras y por su constante apoyo, secretaria Greenspan. A continuación, las palabras del señor José Manuel Vicente, ministro de Hacienda anfitrión de esta mesa de trabajo. Muchas gracias, Rebeca. Creo que tus palabras dan un buen pie de amigo para
lo que vamos a tratar en este día. Excelentísimo señor Abinader, señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana, excelentísimos señores ministros de Hacienda y Economía, honorable señora Rebecca Greenspan, secretaria general iberoamericana, invitados especiales. La República Dominicana tiene hoy el honor de asumir la Secretaría pro tempore de la Conferencia Iberoamericana por segunda ocasión en casi 20 años. Hace ya casi 2 décadas que fuimos anfitriones de una cumbre que acuñó el lema «Un punto de inflexión», donde entre otros aspectos relevantes subrayamos como comunidad internacional la necesidad de profundizar los esfuerzos internacionales para que los países miembros que enfrentaban problemas en honrar el servicio de su deuda recuperasen en el tiempo más corto posible su solvencia económica y su capacidad para acceder a la necesaria financiación en los mercados financieros internacionales. Hoy, más que nunca, en el contexto de una pandemia global que ha traído grandes desequilibrios fiscales de manera sincronizada, nos encontramos en un punto de inflexión, donde necesariamente deberemos transitar juntos hacia una Iberoamérica justa y sostenible. Enfrentar a los embates sanitarios y económicos de la pandemia del COVID-19 ha generado extraordinarias presiones presupuestarias que ha requerido de un endeudamiento significativo no previsto. En esta coyuntura se han incrementado notoriamente las métricas de endeudamiento de nuestros países, lo que ha situado a los países de renta media en una posición de vulnerabilidad, poniendo en riesgo los recursos requeridos para propiciar el desarrollo y honrar los crecientes compromisos financieros. En este adverso panorama que nos encontramos actualmente, se ha hecho aún más evidente la brecha en el acceso a condiciones financieras acomodaticias entre los países de ingresos más elevados y aquellos de rentas medias, categoría que describe la situación de la mayoría de los países de esta comunidad iberoamericana. El acceso desigual a los mercados de crédito que históricamente han tenido las naciones de ingresos medios ha limitado en la actualidad el espacio fiscal necesario para acomodar las necesidades adicionales de gasto y paliar los efectos de la latente crisis sanitaria y económica. Esto, a su vez, ha supeditado el despliegue de los recursos necesarios para garantizar el acceso equitativo a las vacunas, la sincronización del ritmo de inoculación de la población y consecuente la recuperación económica, lo que exacerbará la desigualdad entre los países que conforman esta confraternidad. En el marco de esta 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, auspiciada en la modalidad telemática, abordaremos el reto de fortalecer el diálogo multilateral para promover las acciones necesarias que conduzcan a una recuperación integral y a un mayor bienestar para todos y todas en la región. En vista de los desafíos fiscales que seguiremos enfrentando en el corto plazo, caracterizados por elevadas necesidades de financiamiento a raíz del paulatino ritmo de recuperación de los ingresos y las continuas presiones por el lado del gasto para apoyar el proceso de recuperación, este diálogo promete avanzar los esfuerzos necesarios para emplazar las cuentas fiscales al marco de la sostenibilidad y a la par democratizar el proceso de recuperación entre todas las naciones que comprende esta comunidad iberoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Con estas palabras dejamos el marco trazado de esta mesa de trabajo y en este momento agradecemos y despedimos a los amigos de la prensa por su cobertura. Muchas gracias.